Bueno, hoy se reabre ya de cierta manera algunas actividades acá en el condado Miami-Dade y también en el condado Broward, que eran los dos lugares que quedaron para último con las medidas anunciadas por el gobernador Ron DeSantis hace 15 días. Estos dos condados, Miami-Dade y Broward, donde mayor cantidad de personas han enfermado y han fallecido por el virus, pues quedaron todavía exentos de la reapertura que se inició en el resto de la Florida hace 15 días, pero ya hoy se han fijado algunas medidas de reapertura, no para todas las municipalidades ni para todas las personas que viven en Miami-Dade. Algunas ciudades como Miami, Hialeah y Doral han decidido todavía no reabrir, pero el área, por ejemplo, de Coral Gables, la parte no incorporada y algunas otras municipalidades más pequeñas decidieron hoy permitir que los restaurantes abrieran con un 50% de capacidad y también lo mismo se aplicaría a las peluquerías, barberías y otros tipos de establecimientos, sobre todo tiendas de ropa. En el resto de la nación, también en el día de hoy entraron en diferentes regiones, diferentes ciudades, diferentes condados, entraron hoy en vigor medidas de reapertura y todo esto, todo este clima de cierta normalización ha provocado que las bolsas de valores, por lo menos en nuestro país, hayan tenido hoy el mejor día de las pasadas 3 semanas. Pero antes de que nosotros nos despertáramos acá en el Atlántico de los Estados Unidos, también había habido muy buenas noticias médicas en el resto de Europa. Por ejemplo, como ustedes acaban de escuchar, Italia reportó el menor día o la menor cifra de fallecimientos en un solo día ayer domingo, al igual que Gran Bretaña. Y estas dos noticias, así como otras noticias que han circulado durante el fin de semana en el terreno médico, provocaron que las bolsas de valores de los países europeos también hayan tenido hoy su mejor día de ganancias de las últimas 3 semanas. Las noticias médicas buenas, pues la empresa farmacéutica Moderna, esta es una empresa cuyo nombre es Moderna, anunció que su vacuna contra el coronavirus, que está en este momento en una fase experimental, en una fase de pruebas humanas, con 45 voluntarios, ha logrado provocar anticuerpos en las 45 personas que participan en el estudio, algo verdaderamente importante, porque cuando una vacuna se prueba, no todos los que la reciben obtienen el beneficio de crear anticuerpos en el sistema inmunológico. En este caso, el 100% de estas 45 personas voluntarias demostraron haber desarrollado en sus propios organismos los anticuerpos que se buscan lograr con la inoculación de la vacuna. Por otra parte, un tratamiento que no es una vacuna, más bien es un tratamiento curativo, preventivo de lo que es la parte infecciosa del virus y curativo a su vez. Es una empresa, esto lo dimos en titulares el pasado viernes, pero ya hoy se oficializa. La empresa ha hecho un anuncio formal, oficial, mediante un comunicado, de que su tratamiento de anticuerpos sintéticos logra inhibir el 100% del contagio. Esto es una cosa verdaderamente impresionante. Logra inhibir, han dicho ellos, el 100% del contagio y elimina el virus en pacientes enfermos en solo 4 días, antes de que el paciente pueda caer en una situación crítica o grave. Una noticia extraordinariamente formidable que ha provocado que las acciones en la bolsa de esta compañía hoy se hayan disparado como impulsadas por un cohete. Y es normal. Y también las acciones de la empresa Moderna se han disparado por el anuncio de que los 45 participantes voluntarios han desarrollado anticuerpos después de recibir hace varias semanas la vacuna. Ahora vamos a las noticias malas, porque Facebook, la red social, hizo una encuesta, un sondeo entre las empresas que se anuncian en Facebook, y el sondeo reveló que la tercera parte de las pequeñas empresas en los Estados Unidos pudieran no reabrir cuando les sea autorizado. Tercera parte, estamos hablando de un 33, 35% de las empresas pudieran no reabrir. Adicionalmente a ese 33 o 35%, que es la tercera parte,
otro 11% pudiera reabrir, pero terminar yéndose a la bancarrota en los próximos 3 meses, debido a las condiciones de la pandemia, o sea, por falta de clientela, por falta de personas que gasten y compren dinero de sus productos o servicios. Así que es una noticia verdaderamente triste, ¿no? y muy preocupante en el día de hoy, porque si esto ocurre, por supuesto que elevaría mucho más el nivel de desempleo. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anoche compareció ante la televisión en una entrevista y dijo que la recuperación de la economía pudiera tomar hasta el final del año que viene. O sea, pudiera tomar un poco más de 1 año y medio. Esto es lo que tenemos más o menos en términos de la pandemia. Una noticia que está relacionada de cierta forma a la pandemia, pero no tiene que ver con asuntos de salud. Anoche, ayer domingo, en el condado de Volusia, que es un condado que queda al norte de la Florida, la gente estaba festejando y salieron y se fueron congregando en una calle y llegó a haber 1.500 personas bailando y bebiendo en una cuadra, cuando por supuesto se presentó la policía, y cuando la policía les dijo a los fiesteros que se dispersaran y se retiraran a sus casas, hubo una confrontación y el grupo de jóvenes, unos 1.500 en total, atacaron con piedras a la policía porque simplemente no querían terminar con su fiesta. No tengo reporte de arrestos, pero no deja de ser interesante, ¿no? Que la gente ya se está cansando un poco de estas medidas de confinamiento y en algunos casos hasta confrontan a la autoridad. Hablando de confrontar a la autoridad, un gimnasio de la ciudad de Nueva York decidió reabrir, contrario a o en contra de las medidas ordenadas por el alcalde Bill de Blasio. Si bien en el resto del estado de Nueva York ya la reapertura comenzó la semana pasada, en lo que es la ciudad de Nueva York, que es Manhattan y 4 o 5 otros barrios, pues todavía no, porque el alcalde de Blasio, inclusive las playas quedaron cerradas en esa parte de Nueva York. El alcalde de Blasio ha dicho que no va a abrir la ciudad en lo más mínimo porque todavía la situación ahí es muy peligrosa. Bueno, pues un gimnasio reabrió en abierta confrontación a las órdenes del municipio. Vamos a ver qué pasa. Nos imaginamos que esto va a terminar en demanda, porque durante el fin de semana vimos un titular de una noticia en el medio, o sea, en un medio inglés, en un medio anglosajón, que habla de que ya se han presentado decenas de demandas en diferentes lugares de la nación contra las autoridades locales que han abusado y que se han excedido con medidas autoritarias de confinamiento y de cuarentena. La mayoría de los lugares en los Estados Unidos esto ha funcionado muy bien. Acá en el condado de Miami-Dade, en Broward, pues no ha habido ningún tipo de situación, hasta ahora no ha habido ningún tipo de problemas. En el resto del estado, hasta donde yo tengo entendido, no ha habido ningún tipo de problemas de esta índole, pero en algunos estados la situación ha sido muy diferente. La policía ha arrestado a alguien, les han puesto multas. Ustedes recordarán el caso de la dueña de una peluquería de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, que fue arrestada, fue ordenada a la cárcel, fue sentenciada por un juez, se le ordenó ir a la cárcel por 7 días y acto seguido el fiscal general del estado de Texas apeló ante la Corte Suprema y la Corte Suprema inmediatamente ordenó la liberación de la dama, que estuvo apenas unas 18 horas en prisión, y a partir de ese caso tan escandaloso, pues el fiscal general de Texas dio una orden a todos los condados y a todas las policías y a todos los fiscales estatales que no se podía procesar criminalmente a nadie por reabrir un negocio que estaba cerrado. Así que hemos visto acciones que en su mayoría son acciones consecuentes, son acciones normales, que se entiende perfectamente que las autoridades hayan actuado de cierta forma debido a la emergencia médica de la cual no teníamos un antecedente previo, pero en algunos bolsones aislados de los Estados Unidos han habido personas extremadamente abusadoras, autoridades me refiero yo, y han atropellado los derechos civiles
y han coartado las libertades individuales de algunas personas y de algunos comerciantes, y eso no se puede permitir. Entonces, como este país es un país de leyes, pues muchas de estas personas se han buscado abogados y han presentado demandas en corte. Y el Departamento Federal de Justicia hizo una advertencia hace unos 10 o 15 días advirtiéndole a los gobiernos locales que, llegado el caso, se pondrían ellos, el Departamento Federal de Justicia, de parte de los demandantes, de parte de las víctimas de atropellos y de abusos. Así que es un proceso que vamos a estar siguiendo muy de cerca.